¿Sabías que la Biblia guarda los tesoros más valiosos del mundo? Al estudiarla, descubres el camino que te conduce más y más a Dios. Lee y estudia con nosotros el libro de Mateo, la historia de Jesús en la tierra. ¡Comenzamos! Mateo capítulo 27. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Ese es tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que se usó para pagar un asesinato. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para la sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Jesús o Barrabás? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habrían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? ¡A Barrabás! Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? ¡Crucifícalo! ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más diciendo: Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se le hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: ¡Nos haremos responsables de su muerte! ¡Nosotros y nuestros hijos! Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera,
le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Pero mírate ahora. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. ¡3 días! Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo Y bájate de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el Rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante corrieron, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María, sentada delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo: 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del 3er día. Y Pilato les dijo: Ustedes tienen soldados a su servicio. Vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cuántas lecciones nos ha dejado Jesús en su palabra? Sigue meditando en lo que has aprendido este día y acompáñanos mañana en una nueva aventura del libro de Mateo.